Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues vamos con las preguntas que se han juntado bastantes estos últimos días. Entonces, el fin de semana no subí amigos. Perdón, una disculpa, pero pues saben que el fin de semana es para descansar con la familia, ¿vale? Dice Diario Constantini, tengo cría de canario pichón, salen a comer. No entendí muy bien la pregunta, pero me imagino que preguntas cuándo comen solos los pajaritos, porque los pollos más o menos en un tiempo estándar es de unos 17 a 20 días cuando brincan del nido y comienzan a comer de los 25 a los 30 días, algunos un poquito más dependiendo de la alimentación que les des a tus canarios. Eso es lo que va a marcar qué tiempo van a salir, qué tiempo van a comer, etcétera, etcétera, ¿vale? Amigos, me quedé con una pregunta en los videos anteriores, no recuerdo el nombre, pero era algo de file no sé qué, una disculpa, pero pues para buscar tu pregunta ya me llegaron bastantes, entonces él se refería a, ahora sí que los pros y las contras de criar para concurso y de criar por afición. Vamos a responderte de una manera muy general porque por ahí me puedo brincar algunas cosas. Esto es más o menos a mi opinión, a mi entender. Entonces, vamos a ver, miren, esta hembra de aquí arriba, así es cuando se ve, cuando una pajarita ya está por entrar en la temporada, ¿vale? Anda muy insistente con el nido, por eso es importante que los coloquen desde que forman parejas. Regresando a la pregunta, vamos primero con los pros de criar por hobby. Cuando crías por hobby, no te interesa nada más que sacar pollos, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, cuando tú crías por hobby, no te vas a preocupar del estándar del canario, si tiene la cabeza buena, si tiene la pluma pegada al cuerpo, el tamaño, porque hay canarios muy grandes. Últimamente a todos les llama la atención el canario demasiado grande, pero la realidad es que el estándar tiene que ser más corto. Cada canario, cada raza, cada línea tiene su estándar. Entonces, ese es ahora sí que el más grande que podría decirse de criar por hobby, ¿vale? De los pros, no te preocupa nada más que sacar pollos. En respecto a esto, ¿qué te quiero decir? Que no te va a interesar nada, ¿vale? Ahí quedamos claro. Eh, Contras de criar por hobby. Vas a tener puro canario. Básicamente, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría van a ser canarios de baja calidad, ¿vale? Sí vas a tener canarios bonitos, pero realmente no vas a tener muy buena calidad en tu aviario. Por ende, no vas a estar tan interesado en lo que son las mutaciones. Ahora sí que tú puedes ver, yo conozco amigos que les llama más la atención cruzar blanco, amarillo por naranja, amarillo por rojo, tener canarios así, cruzarlos con un canario melánico, te van a salir todos píos como el que está aquí arriba, así, y realmente pues ellos son felices, no hay de gustos a gustos, en esto no hay problema. Las contras es una de ellas, que vas a tener mucho canario de, ahora sí que de baja calidad para nada más lo que es el gusto de cada quien, por el canto, por criar, y eso es todo. Otra contra es que no vas a saber mucho del tema de los canarios, no vas a saber las mutaciones, las líneas, etcétera, etcétera. Cómo se transmite, por ejemplo, el marfil, el rojo marfil, aquí está.
qué descendencia te va a dar. Básicamente eso es englobando todo, ¿vale? Ahora, los pros de criar para competir. Vas a tener canario de más calidad, canario de mejor talla, de mejor pluma, de mejor porte, mejor cabeza. Vaya, tus líneas van a ser líneas buenas. Otra cosa, vas a poder meterte más de lleno en el estándar de cada canario. Vas a tener que estudiar porque en esto se tiene que checar el estándar. Hay un libro de los estándares de cada línea, por ejemplo, el canario mosaico, rojo mosaico. Tienes que aprender lo que es una buena careta, lo que son las zonas de elección del hipocromo, las plumas de las alas que no se crucen atrás, que no hagan esto, la cola, las patas, el porte, vaya, cabeza, muchas cosas que tienes que aprender acerca de un estándar de un buen mosaico. Otro que sería un pro es que, como ya mencioné, al tener mejor calidad en tu aviario, tú puedes hacer mejores selecciones, ¿vale? Otro pro que vas a tener cuando tú crías para concurso es que vas a estar suscrito a una asociación de canarios para poder competir, ¿vale? Tus canarios ya van a ser no solamente criados por afición, sino vas a tener canario de calidad, que es muy indispensable, si estás suscrito, concursar en las asociaciones, ahora sí que los concursos. Contras, de una vez que estamos en esto. Contras es que vas a tener mucho canario también de desecho. ¿A qué me refiero? Que cuando tú estás criando para concursar, mucho canario no te lo puedes quedar porque es canario de baja calidad. Al hacer unos cruces para sacar nuevas líneas, ahora sí que nuevo nivel, se podría decir, en tus canarios, mucho canario va a salir de descarte, ¿vale? Por ejemplo, los rojos, la pluma tiene que estar pegada al cuerpo, el hipocromo debe de ser intenso, canario de no muy grande por proporción, vaya. Entonces todos los canarios que te salgan de muy chicos, vaya, talla muy corta, canarios que te salgan muy grandes, son canarios que no son aptos para concurso, canarios rojos que salen con manchas melánicas, etcétera, etcétera, amigos. En los melánicos hay que cuidar las uñas también, que no sean blancas, tiene que haber una buena oxidación. El diseño del canario en dorsos debe de ser marcado el diseño, líneas gruesas, largas, no se tienen que entrecortar, pico lo más negro que se pueda, partes córneas, lo que son patas también lo más oxidadas, como ya comenté, uñas negras, colas sin plumas blancas, etcétera, etcétera. Eso es lo que te quiero dar a entender, que tienes que estudiar muchos estándares dependiendo de las líneas que tú vayas a criar. Respecto a criar para concurso, lo más que te puedo decir y a grandes rasgos es que te va a servir para aprender, porque al estar inscrito en una asociación se imparten cursos, se imparten pláticas para mejorar líneas, para mejorar razas, se imparten clases algunas de genética, donde tú puedes aprender las mutaciones, cómo se pasa una mutación, cómo crear líneas con la tabla de Felch, la consanguinidad, vas a tener asesoría sobre enfermedades, sobre técnicas de cría, cómo criar mejor, alimentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo bueno de esto, amigo, es que
te vas haciendo de experiencia. Todo se, se clasifica, vaya, o los mejores beneficios se dan para mí, a mi opinión, en mi punto de vista, en dos cosas. Uno, ganas mejor experiencia en todo esto. Bueno, vamos a hacerlo en tres cosas. Experiencia sería la uno. La dos, vas a tener todo tu aviario de mejor calidad, ¿vale? Aves de mejor calidad. Y la tercera, amigo, es la fama que te creas. Porque al concursar con tus aves, si ganas premios, si tienes buen nivel, te vas haciendo de fama entre los criadores. Entonces, al estar teniendo fama, es muy común que más criadores que buscan buena calidad se acerquen a ti y por ende puedes sacar tus aves con mayor facilidad para adquirir nuevas razas, ¿vale? Las contras de esto es que al tener más calidad en tu aviario, no cualquiera va a adquirir una ave tuya. ¿Por qué? Porque al tener mayor nivel, quiere decir que tus aves las vas a dar en un costo más alto, ¿vale? Al que comúnmente está, por ejemplo, un canario rojo. Los precios más o menos oscilan desde los 1000 talla chica hasta los 1400 talla más o menos estándar, más o menos grande, sin importar la calidad. Aquí le estoy diciendo a grandes rasgos, ¿vale? Un canario de calidad, cuando tú tienes un nivel y tienes reputación entre los criadores, lo puedes encontrar desde 1800, 2000 pesos, 2500, dependiendo del aviario donde lo adquieras, y hay algunos que ceden los que fueron campeones en el concurso anterior, entonces el precio del canario se incrementa, ¿vale? Y por ende no cualquiera va a adquirir tus aves. Esto es una realidad, que vas a tener buena calidad, pero al incrementar tu reputación, el valor en tus canarios, pues vas a tener más aves en el aviario que al final de cuentas los vas a tener que o sacar más baratos, o como dicen por ahí, siempre hay alguien que sabe aceptar la calidad y pues lo paga, ¿no? Siempre va a haber alguien que lo va a pagar. Contras de esto, al tener mayor calidad, te vuelves un poquito más exigente, te vuelves un poco más, ¿cómo decirlo de una manera? Más aferrado a tus aves. Porque tú sabes el trabajo que te costó trabajar la cabeza, el cuerpo, la pluma, tener buena calidad. Entonces, te vuelves un poquito más celoso con tus aves y a veces no las quieres sacar. Por ende, tu aviario se crece un poquito más, ¿vale? Porque es por ti que subes tus precios y si te ofrecen algo, terminas diciendo, no, pues hay que se quede. Conozco muchos amigos así que realmente prefieren quedarse sus aves que darlas un poquito más baratas, y se entiende, ¿no? Cada quien sabe el trabajo que le mete a sus aves y ahora sí que el trabajo pues cuesta, ¿no? Lo vale. Entonces, otra cosa que te va a traer beneficios en una asociación es que tú vas a poder encargar tus anillas directamente y no vas a batallar. Por ahí tuve un incidente, pedí mis anillas, yo las pedí con esta persona porque me comentaron que me tardaban 20 días en ahora sí que darme mis anillas, y pues yo por la prisa, porque realmente, amigos, voy a decirles algo por aquí. Miren, cuando nosotros criamos con hembras que son nuevas en la temporada, muy comúnmente van a encontrar esto en su aviario. Ay, disculpen las charolas, pero les toca limpieza. Miren, pueden ver el huevito que está ahí. Eso pasa con las canarias que van iniciando, no todas,
cabe aclarar, porque no todas pasan por lo mismo, pero sí hay canarias que en lugar de poner en el nido, ponen desde la percha, ¿vale? Esperemos que esta hembra, por lo general eso se corrige a la segunda, tercera puesta. A veces, aquí hay que decir que hay canarias que no funcionan para criar, ¿vale? Esa es la verdad. Entonces vamos a ver qué pasa con esa hembra. Pero, como comentaba, las pedí y me dijeron que 20 días, pues total, acepté porque esa hembra ya estaba queriendo. Por acá tenía una, no sé si recuerdan, en los videos pasados, pues tenía un huevito fértil, pero pues nada, no salió nada, amigos. Entonces, ahí hay que ver. Pedí las anillas, total, ya me voy rápido. No me las dieron, amigos. Va más que nada, más de un mes. Ya llevo como mes y medio más, creo. Y apenas vienen en camino. Entonces, en las asociaciones, amigo, te vas a evitar andar batallando por esto, ¿vale? ¿Qué más, amigo? Pues básicamente esas serían los pros y las contras. Vale, en el de Hobbit no te explico mucho porque pues realmente no tiene mucha ciencia por hobby, solamente vas a criar como a ti te guste, vas a hacer una mezcla de todo, entonces tú sabes no van a tener muy buena calidad la gran mayoría y pues no hay mucho que decir ahí, ¿vale? En lo de concursos sí, porque pues ahora sí que debes de aprender, no solamente se trata de cruzar por cruzar y pues no hay más, ¿vale? Amigos, vamos a ver otra pregunta por ahí. También me pregunta Pedro Giraldo Prieto. Saludos desde Jerez, de la frontera de España. Saludos, amigo. Por ahí me comenta que el canario, ¿dónde está? Ah, está aquí abajo. Ah, que se ve Bruno. Sí, trae melanina bruna. Pero pues al parecer por ahí uno sí me comentó hace tiempo qué canario era. Pero no del todo. Eh, no totalmente, miren. Se los muestro de más cerquitas para que lo puedan ver, ¿vale? Vamos a ver. Isra, Israel Esteban dice: buenas noches, amigo. Disculpa, ¿has tenido problemas con los estafilococos? ¿Estafilocos? Aquí me puso estafilocos, pero es estafilococos. En patas de canario. ¿Y qué tratamiento aplicar cuando hay este tipo de problema? Hace mucho tiempo sí tuve algunos problemitas que solucioné. Eh, bueno, te voy a decir lo que a mí me funcionó porque en esto es muy extenso el tema. A mí lo que me funcionó es que primero les voy a decir qué son. Cuando a tus canarios les salen bolitas en la planta, se podría decir en la planta, pero es la pata, el medio aquí les aparecen como si fuera una ampolla, un granito duro, un absceso, pero esto más que nada pasa cuando ponen perchas que no son adecuadas para los canarios, porque los estafilococos son bacterias, amigos, que se encuentran en todo, ¿vale? En las perchas, en el aire, en todo, en alimentos, en agua, etcétera, etcétera. Pero estos no se desarrollan, vaya, no causan problema a los canarios cuando están sanos. Estos van a causar problema a los canarios cuando están débiles. Muy comúnmente atacan a aves de edad avanzada, aves jóvenes, porque no están muy bien desarrolladas sus defensas, entonces se les hace una lesión en la pata y siempre están con la patita metida arriba, ¿vale?
Esta lesión se les va recorriendo aparte de los dedos y se hacen granitos o bolitas en los dedos. Cuando ya está muy avanzada la lesión, se empieza a hacer negro el dedo, la patita se hace negra, se va secando porque es como un tipo gangrena, vaya. Se les va consumiendo la piel, los tejidos, y llega el momento en que pierden la patita y estas aves terminan embolándose, terminan debilitándose, van enflacando y por ende mueren más o menos por ahí de un mes, 2 meses, terminan ya muy mal, ¿vale? Yo lo que hago es que cuando veo este tipo de lesiones en algún canario, lo separo. En primera lo separo porque llega a ser contagioso, ya que se transmite por lesiones en las patas, en las uñas. Se puede transmitir si ese canario tuviera y anda en las perchas y el otro tiene una lesión en la pata, en la uña, al posarse se contagiaría y ya serían 2 canarios infectados, ¿vale? Entonces es muy importante separarlos, ponerlos en una jaula de enfermería, le decimos así a las jaulas que están alejadas del aviario, un ejemplo, esta está sola, ahí lo pongo y debo de atenderlo hasta el final. Después de que yo ya atendía todo mi aviario, atiendo el canario enfermo. ¿Cómo lo vamos a atender? Como ya comenté, yo lo que hago es, si se le ve el tipo ámpula, amigo, ponte guantes y con una agujita, un alfiler, punza la bolita, ¿vale? Púnzala y le va a salir un líquido como pus. Después de que hagas eso, amigo, trata de poner agua oxigenada. El agua oxigenada siempre va a ser muy importante en nuestro aviario, ¿vale? Vas a mojar un algodón y en la parte del dedo lo que vas a hacer, suponiendo que este fuera la afección, mojas el algodón con agua oxigenada y lo dejas presionando un poco. Déjalo alrededor de unos 30 segundos, 40 segundos, sueltas, soplas tantito, vuelves a colocarlo, 30 segundos, sueltas, lo vuelves a orear tantito y lo dejas otra vez así. Vas a durar ahí así como 2 minutos más o menos en sesiones. Para lo que logramos es que al punzar drene todo el líquido y todo eso, como va a escurrir en la pata, con el agua oxigenada lo vamos a matar, ¿vale? Entonces, el agua oxigenada lo que hace también es que limpia y quema un poquito la lesión. Por eso es que se dice que no usen agua oxigenada en cortadas abiertas, porque si tú la pones en una cortada abierta y lo dejas así 1 minuto, cuando lo retiras vas a ver que toda la carnita se te hizo color blanca, ¿vale? Eso es porque se quemó un poquito la lesión. Entonces vamos a repetir esto en un periodo de, va a ser largo, amigo, aquí no te miento, va a ser muy largo el tratamiento que se les va a dar hasta que vaya mejorando la lesión. Y algo que sí tienes que dar es un antibiótico. Por ahí se usa mucho la sulfamida, amigo, pero es un tratamiento demasiado largo. Vas a tener que durar como un mes, mes y medio, mes y algo, dando ese tratamiento que son las sulfamidas. Estas lo que hacen es atacar la afección porque esa bacteria es muy resistente a varios antibióticos. Por ahí recuerdo, amigo, hace mucho tiempo leí un artículo, no recuerdo si era de canaricultura, pero era algo, se llamaba de canaricultura 2, algo y así. Ahí por ahí subieron ese remedio. Hay otro que se llama Primetroprim, algo y así el medicamento, y ese te va a ayudar para eso también, pero sí es un tratamiento demasiado largo, hay que tener cuidado. Otra cosa que se me pasaba, amigo, después de que duraste los 2 minutos poniendo el agua oxigenada, consíguete una pomada de árnica, es una pomadita que venden en los centros naturistas y esa pomada lo que vas a hacer es extenderla bien con el guante y untarle
pero bien untado, no dejes nada de grumos, nada, bien untado, que quede una capa, y esto lo vas a aplicar 2 veces al día, ¿vale? El tratamiento con el agua oxigenada tiene que ser diario, diario. Entonces la pomada va a ser 1 o 2 veces al día, si tienes tiempo, igual diario, por un periodo de, ya mencioné, más o menos 30 días, y eso te va a funcionar. Yo así he curado varios, pero quiero aclarar algo. Cuando ya la infección está muy avanzada, amigo, ya no hay solución, ¿vale? Porque ya hay pájaros que pierden la pata, pierden los dedos y no hay nada más que hacer. Ahí sí no hay nada, ¿vale? Amigos, les dejo el video. Espero les guste. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Échenme la mano compartiendo mis videos en Facebook con un amigo que le gusten los canarios, que se dedique por hobby o para concurso, que también las críticas son buenas, a mí me ayudan, pero también no se pasen con sus críticas porque a ustedes no les gustaría, ¿verdad? Que les hiciéramos críticas muy malas de sus aviarios. Entonces de todo se aprende, pero sin excederse. Que estén bien, amigos, saludos, les dejo el video.